En 1914, los soldados de las armadas alemanas y británicas creían que su guerra sería una gran confrontación de barcos enormes. Pero en toda la guerra hubo solo un enfrentamiento naval. El resto de la guerra naval fue muy distinto de lo que se esperaba. Fue una guerra dominada por una nueva arma, el submarino. Los submarinos eran horribles, muy pequeños y muy vulnerables. Fue una guerra de bloqueos y hundimientos a gran escala, y que antes de la victoria final fue fuente de desengaños y desastres. Sobre todo fue una guerra de innovación y avances tecnológicos sorprendentes, desde los cielos hasta la profundidad de los océanos. Y ahora, por primera vez, podemos verla tal como ocurrió, en color. Primera Guerra Mundial en color. Asesinos en el mar. Desde la batalla de Trafalgar, la Armada británica había dominado los mares. Las exhibiciones de antes de la guerra, como la revista de Spithead, servían para mostrar su poder. Recuerdo que asistí a la revista de Spithead y el puerto estaba lleno de barcos de todas clases. Era una maravilla. Nosotros éramos niños y estábamos muy emocionados. Miraras donde miraras, solo había chaquetas azules. Se veían marineros por todas partes. Éramos un país naval en esa época. Gran Bretaña era una isla pequeña que dependía del comercio, y para mantener las rutas comerciales abiertas y seguras necesitaba controlar el mar. Pero en la década anterior a la Primera Guerra Mundial, la supremacía naval británica se enfrentaba con otro desafío. Desde que se había convertido en emperador de Alemania en 1888, el Kaiser Guillermo II estaba decidido a construir un imperio de ultramar para competir con otras naciones europeas. Para lograr su imperio tenía que crear una armada. Las ambiciones del Kaiser y la decisión de Gran Bretaña de mantener la supremacía en el mar llevaron a una carrera armamentística naval muy costosa. La base de esa carrera era un nuevo tipo de nave de guerra diseñada por los británicos, construida por primera vez en 1905. El acorazado. Eran barcos enormes y superaban en armamento a todas las naves anteriores. El acorazado introducía dos cambios fundamentales en la tecnología de los barcos de guerra. Primero, sustituía el armamento principal de 4 cañones por un armamento de 8 o 10 cañones. Y en segundo lugar, introdujo poco a poco los motores de turbinas de gran potencia y aumentó la velocidad de la flota. Eso representaba un salto interestelar en las capacidades del barco, y durante 8 años se sostuvo una carrera contrarreloj para construir barcos cada vez más grandes y más potentes para competir. El almirante Lord Fisher, inventor del acorazado, decía que ante él todas las demás naves perdían importancia. Lo único que importa es el número de acorazados. No importa quién quiera combatir con un acorazado. El acorazado se los traga enteros. Es como un armadillo ante una hormiga. El armadillo saca la lengua y lame las hormigas. Cuando se declaró la guerra en agosto de 1914, Alemania había construido 13 acorazados contra los 21 de Gran Bretaña. Los marinos de ambos bandos estaban deseando poner a prueba sus nuevas armas. Hay un gran entusiasmo y llegan reclutas cada día. Ojalá la flota alemana salga al mar. La borraríamos del mapa en 2 minutos. Fred Bundy era un cadete de 15 años cuando estalló la guerra.
Yo sabía que el Kaiser era alguien con quien no debía tratarme y que si tenía ocasión de dispararle, le dispararía si tenía ocasión, vaya. En cuanto pudo, Fred Bundy se alistó a tiempo completo. Me pareció maravilloso. En la trinchera, por ejemplo, tenía que saltar para que me llenaran de plomo y esas cosas. Y si podía alistarme en la armada, los barcos siempre han sido mi sueño. Los alemanes también estaban igual de emocionados. En 1914 el marinero Richard Stumpf esperaba con el resto de la flota alemana de alta mar. La alegría y la emoción no tenían límites y duraron hasta entrada la noche. Lo que tanto habíamos esperado y temido se había hecho realidad. Habíamos construido una armada para luchar contra esos ingleses falsos y traidores. Pero el coste y el prestigio de los acorazados tuvieron un efecto sorprendente. Nadie podía permitirse perder uno. El almirante John Jellicoe, comandante de la gran flota, anclada en la base de Scapa Flow, no quería ni dejarlo salir del puerto. Si hay probabilidades de destruir barcos pesados del enemigo, está muy bien correr ciertos riesgos, pero a no ser que las probabilidades sean bastante altas, no creo que debamos correr ese tipo de riesgos. Su miedo principal era que si sacaba a esa flota de combate tan carísima al mar y perdía una batalla, es posible que, tal como él decía, perdiera la guerra en una tarde. Así que teníamos dos flotas ancladas en los puertos, en sus cuarteles generales y bases oponiéndose mutuamente y que, en cierto modo, estaban en punto muerto porque ni siquiera se hacían a la mar. Tuvieron tanto cuidado que hasta al cabo de 2 años de guerra, las flotas de ambos bandos no se enfrentaron en una batalla de verdad. Mientras los acorazados se quedaban en el puerto, el resto de la Armada Británica se dedicó a matar de hambre a Alemania organizando un bloqueo y cortándoles el comercio con el mundo exterior. Dado que tenían una flota mucho más grande de cruceros y destructores, los británicos pronto se hicieron con el control del Mar del Norte y consiguieron interceptar todos los barcos mercantes de los países neutrales que se dirigían a puertos alemanes. Los británicos sencillamente anclaban el barco neutral en uno de sus puertos y compraban el cargamento para su propio uso. Los neutrales no se disgustaban demasiado. Se reducía el tiempo de viaje, volvían antes a casa y les pagaban todo el cargamento. Nadie se lo tomaba mal, solo los alemanes. Los marineros alemanes tenían que conformarse con ver cómo la superioridad naval permitía a Gran Bretaña habituallarse para la guerra, mientras su país tenía que sufrir. Cuando veíamos la cantidad de barcos que llegaban a Gran Bretaña, cuando veíamos cómo se esforzaba el enemigo en importar desde todos los puntos del planeta los materiales que alimentaban sus energías para luchar contra nosotros, es como si viéramos nuestra sentencia. Pero llegó un arma que revolucionó la guerra naval, el submarino o subbarco, como lo llamaban los alemanes. Cuando empezó la guerra, la Armada Británica tenía más submarinos que Alemania. La vida a bordo de un submarino era muy distinta que en un gran barco de guerra. Para mí era claustrofóbico, como se diga. No me gustaba. Me gustaba estar en un sitio de donde pudiera salir. No me gustaba estar encerrado y los submarinos eran horribles, muy pequeños y muy vulnerables. Todos eran voluntarios. Se ganaba un chelín extra cada día. Y no había muchos submarinos, así que tampoco querían muchos voluntarios. Pero más adelante sí hubo más y había que llenarlos. A 1 o 2 no les gustó demasiado, pero tenían que ir. Y cuando los veías después estaban encantados. En los submarinos van todos a una, ¿me entiendes? Aunque tú seas el teniente y yo el fogonero, los dos tenemos que colaborar porque si te dan, tienes que saber lo que se ve en un submarino. Los británicos usaban los submarinos para patrullas de apoyo de la flota de superficie. Los submarinos alemanes tenían un propósito completamente distinto. Se convirtieron en cazadores solitarios y dieron a Alemania la única arma naval realmente eficaz de toda la guerra.
Los submarinos se quedaban en la superficie casi todo el tiempo que pasaban solos en el océano, ofreciendo momentos de paz y tranquilidad. Después de una cena excelente con pescado fresco ofrecido por nuestros amigos pescadores, nos gustaba subirnos a la torre para disfrutar de la brisa del norte, de la tarde y de un cigarrillo. Los tonos grises y violetas sustituían el brillo de la puesta de sol, pero la luz duraba un poco más. Bajo el agua, cuando el submarino iba en busca de su presa, la vida era muy diferente. La atmósfera bajo el agua era algo indescriptible. Un golpe tremendo de calor me echó hacia atrás. El termómetro marcaba casi 45 grados. Los hombres estaban sobre los motores con la mínima ropa posible. Y sus caras agotadas y tensas, sucias de gasolina y de grasa, parecían calaveras. En septiembre de 1914, esta nueva amenaza submarina mostró su potencial de destrucción. 3 naves de combate británicas un poco anticuadas, el Aboukir, el Hawk y el Cressy, fueron hundidas en un solo día por un submarino alemán. Un guardiamarina británico escribió a su casa contando cómo sobrevivió. Querida abuela, he vivido algo muy emocionante. Nos ha despertado un choque tremendo y todo el barco ha temblado. El Aboukir se hundió de repente y nos dejamos caer por la borda hasta el agua. Nadé hasta el Hawk y estaba subiendo a bordo cuando también lo atacaron y se hundió en 3 minutos. Entonces nadé hasta el Cressy y allí me dieron una taza de chocolate, pero cuando la terminaba lo hundieron también. Volví a saltar y me recogieron cuando llevaba 3 horas en el agua. Otros 1.400 marinos perdieron la vida. El submarino conseguía acercarse a su objetivo sin ser visto. Pero cuando se trataba de mercantes, el factor sorpresa pasaba de ser una cualidad única a convertirse en un problema legal y diplomático. Según las leyes internacionales, un barco de guerra atacante de cualquier bando debía dar señales de aviso a los mercantes para que se detuvieran, abordarlos e inspeccionar el cargamento. Si el cargamento resultaba ser una ayuda para el enemigo, el atacante estaba obligado a dejar que la tripulación mercante abandonara el barco sana y salva. Solo entonces podían hundirlo. Naturalmente, detener a los barcos y seguir todo el procedimiento robaba a los submarinos todas las ventajas que tenían al atacar barcos mercantes. Era un arma traicionera, un arma indigna de los británicos, como dijo un comentarista británico. Los comandantes de submarinos, frustrados, empezaron a saltarse las reglas, hundiendo barcos mercantes sin previo aviso, pero alegando que sus objetivos transportaban munición o incluso que eran los británicos quienes los hundían y no ellos. La propaganda alemana intentó convencer al mundo que seguían respetando la ley y que incluso remolcaban barcos mercantes hasta un puerto seguro. A principios de 1915, la farsa se acabó. El Kaiser y sus comandantes decidieron dar carta blanca a los submarinos. La guerra en las trincheras del frente occidental estaba en punto muerto. Los alemanes no lograban ningún avance contra los británicos y franceses en tierra. La única forma de avanzar era cortarle a Gran Bretaña las rutas comerciales que le daban la vida. El 22 de febrero, Alemania declaró la guerra submarina sin restricciones. Los submarinos abrirían fuego sin previo aviso contra los barcos mercantes que se dirigieran a puertos aliados. La guerra submarina sin restricciones era como un último recurso. Se decían, intentémoslo, a lo mejor funciona. Hay una cierta desesperación. Creo que la Armada alemana pensaba que no estaban consiguiendo lo que pensaban que conseguirían. No estaban luchando con acorazados, pero pensaban que si no hacían algo, los soldados del frente occidental dirían, ¿para qué estamos luchando y muriendo cuando la Armada no hace nada? Para las tripulaciones de los submarinos fue un alivio y una celebración. Por fin ha llegado. Se ha declarado la guerra submarina sin restricciones. Nos hemos librado de un peso que hemos cargado desde el día que estalló la guerra. En 3 meses, los submarinos hundieron 115 barcos. Pero entonces un submarino llegó demasiado lejos.
El 7 de mayo de 1915, el crucero de la línea Cunard, el Lusitania, zarpó hacia Gran Bretaña desde los Estados Unidos. Alice Drury, niñera de una familia norteamericana, cuidaba a su bebé cuando llegó el impacto del primer torpedo alemán. Cogí el Moisés con el niño dentro. Stuart también estaba en la cabina y gritaba: «No quiero ahogarme, no quiero ahogarme». Y me acerqué a él y le dije: «Agárrate a mí, pase lo que pase». La otra niñera me preguntó: ¿y yo qué hago? Y yo dije: «Cuida del niño». No les volví a ver jamás, ni a ella ni a Bunny. Más de 1.200 personas se ahogaron en el Lusitania. Les dio a los británicos una auténtica ventaja que explotaron muy eficazmente. La propaganda británica en la guerra era una de sus principales armas, y el objetivo principal era la opinión pública en los Estados Unidos. El Lusitania fue un regalo del cielo para los británicos. Es lo más estúpido que podían haber hecho los alemanes. El hundimiento del Lusitania demuestra un desprecio por las opiniones del mundo en general y de este país en particular, que solo se comprende suponiendo que la sed de sangre ha vencido a la razón. La indignación recayó en gran parte en el propio Kaiser. Fue una crueldad. No debería haber ocurrido. Si hubiera sido un buen hombre, habría dicho: está lleno de civiles, ¿para qué voy a hundirlo? Dejaré que vaya donde tenga que ir. Es lo que habría pensado yo. Mis sentimientos habrían sido esos, pero los suyos no. Lo único que pretendía era darles un buen escarmiento a los ingleses, demostrarles que no era un juego, que iba en serio. El escándalo del hundimiento del Lusitania convenció a Alemania de que debía volver a atenerse a las leyes internacionales. Pero la frustración volvió a aumentar. En noviembre de 1915, el comandante en jefe de la Armada alemana escribió: El submarino no puede perdonar la vida a la tripulación de los barcos de vapor. Debe mandarlos al fondo con sus naves. Así se alertará a todas las líneas marítimas, y el peligro que correrán las vidas de sus tripulaciones será un buen motivo para que cese todo el comercio naval con Inglaterra en muy poco tiempo. La gravedad de la situación exige que dejemos a un lado los escrúpulos. En febrero de 1916 volvió a desatarse la guerra submarina sin restricciones y la indignación también. Tal como se ha demostrado en las últimas semanas, no pueden usarse submarinos contra los barcos mercantes sin violar toda una serie de principios sagrados de justicia y humanidad. Nuestro comercio estaba sujeto a los ataques de un enemigo invisible. Un torpedo podía hundirles antes de que pudieran enviar una llamada de socorro o intentar escapar. Cruceros de línea, vapores mercantes, barcos de pescadores, hombres, mujeres y niños, todos estaban a merced del enemigo invisible. En la primavera de 1916, temiendo que los Estados Unidos se vieran provocados y entraran en la guerra, Alemania dio por acabada su segunda campaña de guerra submarina sin restricciones, durante la cual sus submarinos habían hundido 212 barcos. El bloqueo británico y los submarinos alemanes dominaban la guerra en el Atlántico y en el Mar del Norte. Pero la Armada Británica también participaba en otra campaña muy distinta y desastrosa, a 2.400 kilómetros hacia el este. Cuando estalló la guerra, el hombre que estaba a cargo de la Armada Británica era el jefe primero del almirantazgo, Winston Churchill. Al ver que la guerra de trincheras en el frente occidental no iba a ninguna parte, Churchill creyó que la Armada ofrecía otra vía para ganar la guerra. Su plan era atacar al aliado de Alemania, Turquía. Winston Churchill decidió que un ataque sobre Turquía a través del estrecho de los Dardanelos obligaría a Turquía a retirarse de la guerra, permitiría a Gran Bretaña suministrar armas a Rusia y ayudaría a vencer a Alemania quitándole a sus aliados. El objetivo era emprender una gran maniobra estratégica para ganar la guerra atacando en otro punto. En febrero de 1915, los barcos británicos y franceses empezaron a bombardear las fortalezas turcas que defendían los Dardanelos.
Pero esas naves de combate anticuadas, anteriores a los acorazados, se llevaron una sorpresa muy desagradable. Los turcos habían colocado una fila de minas justo por donde iba a maniobrar la flota aliada, las anticuadas naves de combate francesas y británicas. El resultado fue que se hundieron 3 barcos, se perdieron cientos de vidas y el prestigio británico sufrió un duro golpe. Los marinos aliados se dieron cuenta de que eran un blanco fácil. Hoy nos hemos enfrentado a la muerte, pero gracias a la bondad divina volvimos sin sufrir bajas. Aunque la mayoría de los marinos no pensaron que fuera gracias a la bondad divina, sino que llevábamos 3 botes salvavidas a bordo. Los dragaminas intentaron limpiar el campo de minas. Lo consiguieron solo en parte, pero finalmente los fuertes quedaron silenciados. El 25 de abril, un grupo de soldados británicos, franceses, australianos y neozelandeses, conocido como ANZAC, desembarcó en la península de Galípoli. Tengo una gran sensación de miedo y de inseguridad. He comprendido que muchos de los soldados que van a bordo de estos barcos se dirigen a una muerte segura. Me imaginé a cientos de ellos abatidos antes de alcanzar la costa, y luego segados mucho antes de llegar a salir de las playas y alcanzar las posiciones turcas. Los turcos eran unos defensores excelentes y muy bien dirigidos. Tanto los oficiales turcos como los alemanes eran soberbios. Los británicos, la campaña aliada, los franceses también habían mandado muchos hombres. Los franceses, los británicos, los ANZAC, no tenían ninguna posibilidad. La operación en tierra resultó un desastre. En 8 meses, los aliados perdieron a 250.000 hombres, 110.000 muertos y 140.000 heridos. En enero de 1916 se evacuó a las tropas. Churchill se vio obligado a abandonar su cargo. Después del fracaso de la ofensiva de Galípoli, Gran Bretaña y sus aliados no volvieron a intentar ninguna otra gran ofensiva marítima en toda la guerra. Fue la última gran operación anfibia. Eso significa que la lucha se centró en el continente europeo y que todos los combates se libraron en tierra. A diferencia del ejército, parecía que la marina tendría una guerra tranquila. Vigilancias, bloqueos y los detalles de la vida a bordo. No podían traer bastante agua para que se bañaran todos, así que no pudimos bañarnos. Teníamos un barreño de agua y nos la echábamos por encima como los pájaros. Pero los oficiales sí se bañaban y el comandante les ponía una marca negra para que los oficiales jóvenes no se bañaran demasiado. La monótona rutina diaria de guardia, descanso, otra guardia y el único consuelo, el más habitual. Teníamos un corneta que destilaba licores y nosotros íbamos y llenábamos la petaca de ron. Nos pasamos toda la Primera Guerra Mundial tomando ron. Luego cenábamos y había que limpiarlo todo, pero estaba todo sucio y pegajoso. Os digo una cosa. En todos los barcos, hasta en los de combate, había cucarachas y esas cosas. Así que vivías con las cucarachas y para mí, que ellas llevaban una vida más pura que nosotros. En 1916 la rutina diaria fue interrumpida por poco tiempo, pero muy bruscamente. Cuando Alemania declaró la segunda campaña de guerra submarina sin restricciones, vio que necesitaba una nueva táctica naval y nombró a un nuevo comandante en jefe de la Armada muy agresivo, el almirante Reinhard von Scheer. La guerra en el frente occidental entraba en su fase más sangrienta. Desde el mes de febrero los soldados alemanes y los franceses luchaban por la ciudad fronteriza de Verdún y cada bando sufrió 350.000 bajas. Los comandantes navales alemanes comprendían que no podían quedarse sentados viendo cómo masacraban a sus soldados. Tenían que hacer algo.
Al almirante von Scheer se le ocurrió un plan para tender una emboscada y destruir parte de la gran flota británica. Usando sobre todo documentos gráficos de ejercicios navales, es posible reconstruir lo sucedido. La idea de von Scheer era enviar cruceros de combate alemanes desde los puertos de Kiel y Wilhelmshaven para que patrullaran en las costas noruegas y tentaran a la flota de cruceros de combate británicos del almirante Sir David Beatty a salir de su base en Rosyth. Entonces von Scheer enviaría a los acorazados alemanes a destruirlos antes de que llegara el grueso de la flota británica de Sir John Jellicoe desde Scapa Flow. Pero Jellicoe, gracias a una señal de radio interceptada, dedujo que los alemanes preparaban algún truco y decidió anticiparse a ellos sacando el grueso de la flota a alta mar. En Scapa Flow, los marineros se preparaban para la batalla que llevaban 2 años esperando. Las chimeneas silbaron una señal trascendental. Si hablaran, dirían: calentad las calderas y avisad cuando estéis listos para avanzar. Todo el mundo parecía tener el presentimiento de que había llegado la hora. El ambiente estaba cargado de expectación y de emoción reprimida, y tanto oficiales como soldados se afanaban en prepararse para salir a alta mar. Esa misma noche, la flota de Beatty zarpó desde Rosyth. Cariño, imagínate si puedes una noche preciosa, aunque sin estrellas, y 12 grandes naves humeando, saliendo al mar, sin luces visibles y sin que se oiga otro ruido que el susurro de las olas. Los submarinos alemanes que montaban guardia no se dieron cuenta de que toda la flota británica se había hecho a la mar. Von Scheer siguió con su plan. El 31 de mayo de 1916, el grueso de la flota alemana se hizo a la mar. El sol se levantó magnífico, cubrió el mar con sus rayos dorados y pronto nos mostró la imagen de toda nuestra flota avanzando para enfrentarse al enemigo, que siempre es una visión maravillosa. Las dos flotas se dirigían una contra la otra en el Mar del Norte. A mediodía, uno de los comandantes de Beatty vio a los alemanes. Urgente. 2 cruceros, probablemente enemigos, en dirección sur-sureste. Luego los alemanes avistaron a los británicos. De repente vi unos cuantos barcos grandes, unos monstruos negros, 6 gigantes humeando en columna de a 2. Las dos flotas se enfrentaron a una velocidad combinada de 80 kilómetros por hora. Estaba todo lleno de polvo y de humo y hacía más calor que en un horno. Por fin íbamos a machacar a los cabezas cuadradas después de 2 años de esperar y observar. La batalla de Jutlandia había empezado. La primera parte fue un gran desastre para los británicos. Por desgracia para Beatty, sus barcos no disparaban muy bien. Tenían la desventaja de la luz y el tiempo, pero no se habían ejercitado demasiado y las naves de combate alemanas tenían una potencia de armas superior. 2 barcos británicos, el Queen Mary y el Indefatigable, estallan y se hunden, perdiendo a casi todas sus tripulaciones. Oímos una explosión tremenda que hizo estallar la proa. Luego oí otra explosión. Me hundí a bastante profundidad y cuando volví a la superficie solo vi restos y petróleo flotando en la superficie. Estaba junto a Sir David Beatty y nos volvimos para ver ese desagradable espectáculo. Se volvió hacia mí y me dijo: parece que hoy están fallando nuestros malditos barcos. El problema no eran los barcos, sino la forma que tenían Beatty y su escuadra de usarlos. La velocidad era lo principal, así que las precauciones de seguridad que se introdujeron, como las puertas que se cerraban y había que abrir, eran un estorbo. Además, habían pasillos cerrados. Un impacto en una torreta podía producir una explosión cuya onda llegaría instantáneamente hasta la Santa Bárbara, donde había 120 toneladas de explosivo listas para estallar. Las consecuencias eran devastadoras. El barco entero estallaba, y eso fue lo que ocurrió con el Infatigable y el Queen Mary. Con sus barcos dañados, Beatty se dirigió hacia el norte para encontrarse con la flota de Jellicoe. Von Scheer lo persiguió. Al cabo de pocas horas, los alemanes se encontraron frente a frente con el grueso de la flota británica.
Es un momento trascendental en la vida de cualquiera. Recuerdo que pensé para mí, hemos perdido mucho y más que vamos a perder, pero no nos importa perder lo que haga falta mientras se enfrenten las dos flotas. Y allí empezó la batalla de Jutlandia. Entonces la Marina británica demostró su superioridad. Los alemanes perdieron un acorazado, 4 cruceros ligeros y 5 destructores. Pero los británicos también perdieron otro crucero de combate, el Invincible. De casi 1000 hombres a bordo, solo 6 sobrevivieron. La tripulación de otro barco cercano, el Indomitable, vio cómo se hundía. Los jóvenes oficiales del Indomitable teníamos negros presentimientos desde el día en que zarpamos. Los suboficiales del Invincible subieron a bordo y tuvimos una noche de alegría y diversión. Y ahora, todos duermen en el fondo del mar. Al anochecer resultaba todavía más difícil afinar la puntería, pero ambas flotas siguieron bombardeándose mutuamente. La noche fue quizás más extraña y espantosa que el día. De vez en cuando se oía una explosión tremenda y se levantaban grandes llamaradas de 30 metros de altura. Estos ataques duraron toda la noche, hasta el amanecer. En la oscuridad, la flota alemana huyó hacia su país y escapó sin ser vista. El 1 de junio por la mañana, los alemanes se acercaban a los puertos seguros de Kiel y Wilhelmshaven. Volvimos a puerto y nos dieron café caliente y comida. Como muchos de mis compañeros, no los quise. Nos tumbamos en el suelo en un rincón del barco. Nos daba lo mismo donde estábamos. Nos pusimos a dormir. Hacía 2 días que no dormíamos. Jutland es una de las batallas más controvertidas de todos los tiempos. Todo el mundo dice que ganó. El Kaiser al día siguiente dijo, la magia de Trafalgar se ha roto, hemos vencido a los británicos. Von Scheer en su informe oficial dijo, no debemos volver a intentarlo, nos borrarían del mapa. Y esa era la verdad. Los alemanes sabían que podían darse por contentos al volver a casa con casi todos los barcos y casi todos los marinos. Igual que los alemanes, los británicos presentaron la batalla de Jutlandia como una gran victoria naval. Pero Jellicoe sabía que sus pérdidas habían sido bastante más graves que las alemanas, tanto en barcos como en vidas. Sin embargo, aún controlaba el Mar del Norte. Para la marina alemana fue como volver a la casilla de salida. En el frente occidental se mantenía el equilibrio de fuerzas. Los británicos habían lanzado su ofensiva en el Somme con 600.000 bajas. Pero el Somme había costado también mucha sangre alemana. La marina alemana, con su flota de superficie metida en el puerto, solo podía ayudar a la infantería volviendo a la guerra submarina sin restricciones. En febrero de 1917 se tomó la decisión fatal. En los Estados Unidos el impacto fue espectacular. Unos meses antes, Woodrow Wilson había sido reelegido presidente de los Estados Unidos porque decía a su país que no podían seguir aislados de la catástrofe que tenía lugar al otro lado del Atlántico. En esta elección nos jugamos mucho más que los asuntos domésticos. Y en la situación mundial hay en juego mucho más de lo que se imagina nuestra gente. El equilibrio democrático está en peligro. Y su destino se juega no solo aquí, sino en todo el mundo. Después de la declaración alemana de guerra submarina sin restricciones, Wilson, envalentonado por su nuevo mandato electoral, le lanzó a Alemania un ultimátum. Los alemanes no le hicieron caso y aumentaron la producción de submarinos. Ya tenían 110 en el mar.
Si no queremos desangrarnos hasta la muerte, debemos aprovechar al máximo nuestros submarinos como arma de guerra para destruir la vitalidad de Inglaterra. Durante los meses de febrero y marzo de 1917, los submarinos lograron hundir por lo menos 500 barcos. El número de barcos mercantes neutrales que llegaban a los puertos británicos y aliados se redujo en un 75%. Algunos capitanes de submarino alcanzaron unas cifras de barcos hundidos increíbles. Cuando volvían al puerto después de sus incursiones, se convertían en héroes nacionales, como los ases del aire de la guerra. Los alemanes usaron toda clase de trucos propagandísticos para ensalzar como héroes a los capitanes de submarino y a su tripulación. Ondeaban banderas, mostraban emblemas de la cantidad de barcos que habían hundido, hacían reportajes sobre ellos. Les convirtieron en héroes del celuloide. ¿Y este barquito gris que acaba de sumergirse bajo las olas ha logrado todas esas victorias? ¿Es posible? ¿Podríais imaginaros que una nave tan pequeña e insignificante interrumpiera la misión de toda una flota grande y poderosa? Como envidio a los hombres de su tripulación. El éxito de los submarinos alemanes provocó racionamientos de comida en Gran Bretaña. Incluso las tropas del frente occidental tuvieron que apretarse el cinturón. 1917 fue una mala época para los aliados. Pero los Estados Unidos estaban cada vez más cerca de la guerra. La guerra submarina de los alemanes contra el comercio es una guerra contra toda la humanidad. Es una guerra contra todos los países. Debemos defender la democracia en todo el mundo. El 6 de abril, los Estados Unidos por fin declararon la guerra a Alemania. Los británicos recibieron a sus aliados con los brazos abiertos. No se les tenía por extranjeros. No había envidias ni impaciencia al recibir órdenes de un almirante extranjero. Tenían una sola idea: hacer todo lo posible por la causa común, y en consecuencia resultaron una ayuda muy valiosa para el bando aliado. Pero incluso con los norteamericanos a bordo, los aliados seguían sin encontrar la manera de derrotar a los submarinos. Los submarinos alemanes seguían atacando a los barcos británicos. Una táctica que se empleaba era reunir a los mercantes en caravanas escoltadas por barcos de guerra. Pero esa táctica era puramente defensiva. Para atacar a los submarinos antes había que localizarlos. Se empezaron a usar aviones para localizar a los submarinos que, a pesar de todo, tenían que estar casi siempre en la superficie. Los aviones tenían una autonomía de 2.400 kilómetros y podían volar casi 50 horas seguidas. Los barcos volantes y los hidroaviones iban armados con torpedos, bombas y ametralladoras para atacar a los submarinos que encontraran en la superficie. Nos atacó un avión. Se acercó a nosotros aprovechando que el sol nos deslumbraba y como tarjeta de visita nos soltó una carga de bombas que podía habernos costado la vida. Para encontrar a los submarinos bajo el mar, los aliados usaban una nueva técnica: el hidrófono. Era un micrófono que se colocaba bajo el agua y detectaba el sonido de los motores eléctricos de un submarino. Entonces se podía calcular a qué profundidad se escondía. Luego se ponía en juego otra arma nueva: las cargas de profundidad, que eran minas lanzadas desde los barcos y reguladas para que estallaran a una profundidad determinada. Una carga de profundidad estalló con un ruido tremendo.
Perdimos las esperanzas a medida que aumentaba el riesgo de morir aplastados o volados en pedazos. Seguimos trabajando aunque fuera para distraernos del inminente destino que nos esperaba en el fondo del mar. Otra idea británica fue la barrera de Dover, una barrera de redes y minas calculada para detener a los submarinos que atravesaran el canal. Los campos de minas empezaron a proliferar por el Mar del Norte. En 1918 los aliados colocaron 70.000 minas para evitar que los submarinos alemanes pudieran penetrar en el Atlántico. Resulta muy desagradable cuando el barco choca con el cable escondido de una mina. La muerte salta y choca contra la quilla. Dragar minas era una misión muy peligrosa. De vez en cuando los submarinos conseguían colocar minas cerca de los puertos británicos. Una vez recuperadas podían desactivarse individualmente. En el mar entró en funciones la figura del dragaminas, que empezaron siendo barcos de pesca de arrastre adaptados. Preguntad a cualquiera que sirviera en el mar entre 1914 y 1918 cuál era el trabajo más peligroso, monótono y desagradable de toda la guerra naval. 9 de cada 10 os responderán: el de los dragaminas. Se usaban cables para cortar las amarras de las minas y luego se destruían con disparos de rifle. Un invento ingenioso era el cebo para submarinos o nave camuflada. No había señales de vida a bordo. Salimos a la superficie. De repente el barco volvió a la vida. Se abrieron las portillas escondidas. Los artilleros se pusieron al cañón de proa, descubrieron otros cañones y nos lanzaron una lluvia de fuego devastadora. Por fin, los británicos intentaron cerrar los puertos de submarinos de la costa belga. Se enviaron unas naves muy extrañas, que eran poco más que plataformas para ametralladoras del 38, para abrir fuego contra las baterías de ametralladoras alemanas que protegían los puertos de los submarinos. En abril de 1918, los alemanes atacaron el puerto de Zeebrugge. Los aliados hundieron deliberadamente 3 barcos viejos en la entrada del puerto para que los submarinos no pudieran entrar ni salir. Durante la operación, el crucero británico Vindictive quedó muy dañado y tuvo suerte al poder volver a Inglaterra. A principios de 1918, esta combinación de estrategias logró controlar la amenaza de los submarinos. Las tropas norteamericanas podían llegar sanas y salvas por el Atlántico hasta Europa. La victoria era inevitable por una simple cuestión de números. Pero los británicos también habían vencido la batalla del bloqueo, en parte por su disposición a aceptar el racionamiento. La carne, la mantequilla y la margarina se convirtieron en lujos, y las patatas eran la dieta diaria. Alemania nunca introdujo el racionamiento, y por eso hacia el final de la guerra la comida y las provisiones escaseaban. La guerra total se basa en usar lo más eficazmente posible los recursos del país. En la Primera Guerra Mundial, los alemanes usaron sus recursos de una forma muy poco eficaz. Sacaron a todos sus agricultores del campo y los enrolaron en el ejército y los usaron para la batalla. No les sustituyeron. La productividad agrícola se vino abajo. No movilizaron su fuerza de trabajo femenina. Apenas movilizaron ninguna otra fuerza de trabajo disponible. La producción agrícola se vino abajo. Entonces tuvieron que importar comida. El bloqueo británico hizo que no pudieran importar comida. Poco a poco, las raciones de los alemanes se fueron recortando. Y si al principio comían muchas grasas animales, al final vivían solo de nabos.
La guerra naval había empezado con la carrera de los acorazados, y hacia el final la flota de navíos británicos y norteamericanos parecían simbolizar la victoria aliada en el mar. Pero ese no fue el verdadero conflicto naval. Las naves de combates enormes eran en cierto modo las descendientes de la época de Nelson, como la idea de lanzar una cantidad enorme de metal a gran distancia y destruir al enemigo. Durante la Primera Guerra Mundial, ese concepto de grandes flotas nacionales que se enfrentan y luchan y deciden el resultado de la guerra se demostró totalmente equivocado. La guerra había cambiado. La nobleza y la elegancia habían cambiado. Ahora lo que importaba era la logística, la supervivencia, la protección del comercio y la derrota del enemigo. Los acorazados todavía sufrieron una ironía final. El 10 de junio de 1918, el acorazado estrella de la Marina austríaca, el Sven-Isvan, zarpó hacia el Adriático. Inmediatamente fue tocado por 2 torpedos italianos. Tardó solo 3 horas y media en hundirse. Lo más sorprendente es que murieron solo 89 hombres. Pero la derrota de la gran nave de guerra fue evidente para todos. Exhibiciones de antes de la guerra, como la revista de Spithead, servían para mostrar su poder. Recuerdo que asistí a la revista de Spithead y el puerto estaba lleno de barcos de todas clases. Era una maravilla. Nosotros éramos niños y estábamos muy emocionados. Miraras donde miraras, solo había chaquetas azules. Se veían marineros por todas partes. Éramos un país naval en esa época. Gran Bretaña era una isla pequeña que dependía del comercio, y para mantener las rutas comerciales abiertas y seguras necesitaba controlar el mar. Pero en la década anterior a la Primera Guerra Mundial, la supremacía naval británica se enfrentaba con otro desafío. Desde que se había convertido en emperador de Alemania en 1888, el Kaiser Guillermo II estaba decidido a construir un imperio de ultramar para competir con otras naciones europeas. Para lograr su imperio tenía que crear una armada. Las ambiciones del Kaiser y la decisión de Gran Bretaña de mantener la supremacía en el mar llevaron a una carrera armamentística naval muy costosa. La base de esa carrera era un nuevo tipo de nave de guerra diseñada por los británicos, construida por primera vez en 1905. El acorazado. Eran barcos enormes y superaban en armamento a todas las naves anteriores. El acorazado introducía 2 cambios fundamentales en la tecnología de los barcos de guerra. Primero, sustituía el armamento principal de 4 cañones por un armamento de 8 o 10 cañones. Y en segundo lugar, introdujo poco a poco los motores de turbinas de gran potencia y aumentó la velocidad de la flota. Eso representaba un salto interestelar en las capacidades del barco, y durante 8 años se sostuvo una carrera contrarreloj para construir barcos cada vez más grandes y más potentes para competir. El almirante Lord Fisher, inventor del acorazado, decía que ante él todas las demás naves perdían importancia. Lo único que importa es el número de acorazados. No importa quién quiera combatir con un acorazado. El acorazado se los traga enteros. Es como un armadillo ante una hormiga. El armadillo saca la lengua y lame las hormigas.
Cuando se declaró la guerra en agosto de 1914, Alemania había construido 13 acorazados contra los 21 de Gran Bretaña. Los marinos de ambos bandos estaban deseando poner a prueba sus nuevas armas. En 1914, los soldados de las armadas alemanas y británicas creían que su guerra sería una gran confrontación de barcos enormes. Pero en toda la guerra hubo solo un enfrentamiento naval. El resto de la guerra naval fue muy distinto de lo que se esperaba. Fue una guerra dominada por una nueva arma, el submarino. Los submarinos eran horribles, muy pequeños y muy vulnerables. Fue una guerra de bloqueos y hundimientos a gran escala, y que antes de la victoria final fue fuente de desengaños y desastres. Sobre todo fue una guerra de innovación y avances tecnológicos sorprendentes, desde los cielos hasta la profundidad de los océanos. Y ahora, por primera vez, podemos verla tal como ocurrió, en color. Primera Guerra Mundial en color. Asesinos en el mar. Desde la batalla de Trafalgar, la Armada británica había dominado los mares.